no oculto nada. ¿Qué pasa? Pues bueno, el otro día en Twitter mantuvimos un intercambio sobre Grecia y se calentó por su lado la cosa, no tanto conmigo sino con otro de los contertulios de esa conversación, y básicamente lo que nos vinieron a decir es cosas que ya están en sí mismo en el programa del marxismo, que es os vamos a hundir, esto es una guerra que vamos a librar a través de la mayoría democrática, y a través de la mayoría democrática os vamos a hundir a impuestos. Y son mensajes que, ya digo, son dominantes en buena parte de la sociedad, y no solo en Podemos. La idea de que el ser humano no tiene propiedades que el gobierno no le pueda arrebatar. La propia Constitución española dice que la propiedad está subordinada al interés general, como si fuéramos simplemente usufructuarios de nuestra propiedad. La idea de que la mayoría lo puede todo y que por tanto la mayoría puede arramblar con la minoría. La idea de que hay una lucha de clases y que ciertas clases se tienen que organizar políticamente para machacar a las otras clases, en lugar de articular una sociedad de individuos libres y responsables. Pero vamos a ver, o sea, tú sí te crees que lo del hundir al personal y freírlo a impuestos, o sea, eso tiene credibilidad, ¿no? Hombre, no si estos toman o tocan el poder. No me cabe ninguna duda de que su objetivo es ese, porque, Podemos viene, lo sabemos, del comunismo filosófico, del neomarxismo, y estas son sus ideas. Otra cosa es que ahora estén intentando disimular, porque evidentemente para llegar al poder uno se tiene que aparentemente moderar, ha de llegar a acuerdos, ha de ocultar sus verdaderas intenciones, pero desde luego que la gente de Podemos cree que toda la propiedad, primero, cree que la propiedad no existe, que la propiedad ya es una agresión originaria contra la gente, que si uno se apropia de algo está robando al resto de la gente, y que por tanto el gobierno como comunidad política organizada tiene todo el derecho y toda la legitimidad para recuperar lo que previamente se ha arrebatado a la gente. Yo creo, estoy de acuerdo con el análisis de que efectivamente ellos han querido moderar ese discurso, pero cuando entras en un debate con ellos y escarbas y aprietas un poco y les pones un poco entre la espada y la pared, sale esa faceta. Yo me alegro de que salga. Es preferible que lo digan abiertamente. Decir, es un debate académico interesante. A mí me va a disimular el discurso porque políticamente tengan que vender otra cosa para ganar votos. Ellos no han ocultado, y aquí en este plato hemos tenido a Pablo Iglesias, primero su recelo del parlamentarismo. Una vez solamente, porque luego toca aclarar algo que se ha escrito hoy en Twitter, ¿eh? ¿Cómo que una vez? No, lo tenemos bastantes veces. No, bastante no. Una o dos veces, hasta dos veces. Desde luego más de una, fijo. Siendo yo el director presentador de este programa, dos veces que yo Por lo menos, sí, pues yo estaba las dos. Dos veces, ¿verdad? Dos veces. Pues coincidió entonces que estaría yo más. Lo digo porque luego vamos a comentar un Twitter, o sea, un comentario del vicepresidente de A3 Media, Mauricio Carlotti, a propósito de la polémico debate de anoche con Bieito Rubido. Él a través de Twitter y Bieito en esta pero bueno, lo que me gustaría decir es que es verdad que ellos han sido grandes recelosos del parlamentarismo europeo y occidental, y luego muy apostadores de una cosa tan antigua como es la Revolución del Pueblo, que es una cosa viejísima que se pone en práctica en los años 20, el año 17 en la Unión Soviética, pero también en la Alemania nazi. Es la Revolución del Pueblo. Ellos piensan que las masas enalgaradas en la calle pueden hacer el poder. Pero con relación a lo que comentabas, es verdad que ellos también no consideran que haya un fundamento natural de la propiedad privada. Pero luego también es cierto que yo no puedo suscribir tu discurso, quiero decir... sí, es que es muy dominante el discurso de Podemos, en el fondo. No, es que el problema es que el discurso ultraliberal niega el bien común. No, el bien común no es el bien común, el bien común es el bien que defiende la mayoría para como la doctrina social de la Iglesia, que establece por un lado... Eso será el bien común para quienes sean miembros de la Iglesia Católica. Por supuesto, no para pero si me dejas acabar, lo aclaro. O sea, se trata de afirmar que por un lado la propiedad privada tiene su fundamento, pero también tiene su fundamento la responsabilidad sobre la totalidad de la sociedad y el bien común. Y que los seres humanos somos seres sociales, que no es un pensamiento extraño. Y que por lo tanto el destino de los otros nos compete también. Evidentemente desde una posición, me da igual que la llames liberal o ultraliberal, a uno le importa un ardite lo que le ocurra al otro, pero eso desde un punto de vista, digamos, socialdemócrata, cristianodemócrata y cristiano es imposible. Socialdemócrata y podemitas secas. Bueno, no, señores, los cristianodemócratas tampoco comulgan con tu punto de vista. 11 y 19 minutos de la noche, tenemos que, gracias Juan Ramón Rayo, voy a hacer una pausa porque es que se nos va el tiempo y luego vamos a hablar de esa polémica de anoche, el debate entre Bieito Rubido, director de ABC, y tú también tuviste una con... En ningún país de Europa ha habido televisiones que hayan programado programas por la mañana, por la tarde y por la noche contra el gobierno de turno. En ninguna.
Campaña de derribo en los medios contra el PP. Nos ha hecho daño la corrupción y luego la forma de tratarlo. La polémica está servida. Vieto, se dirige a ti en Twitter, Mauricio Carlotti. Un todavía director de un periódico de derecha repite esta noche en una televisión de derecha que Rajoy pierde por culpa de las televisiones. Vieto versus Carlotti. Esta noche en El Cascabel. Bueno, nos parece que es un debate interesante y vamos a recuperar parte de ese debate que anoche mantuvieron, a propósito del papel, o mantuvimos aquí a propósito del papel de algunas televisiones y esas palabras de Mariano Rajoy sobre el martilleo constante de algunas televisiones con la corrupción que ha hecho daño al PP, decía precisamente Rajoy. Creo que tenemos ese momento, vamos a oírlo y ahora seguimos, venga. Yo creo que hay dos o tres cosas que le han hecho daño al Partido Popular en estas elecciones. En primer lugar, la corrupción. Yo creo que la corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, nos ha hecho daño. Pero nos ha hecho daño la corrupción y luego la forma de tratarlo, que son dos cosas diferentes. Vieto Rubido, director de ABC, comentaba aquí esas declaraciones, dándole la razón al presidente del gobierno y subrayando que efectivamente algunas televisiones han proyectado una realidad distinta de España para machacar al gobierno de Rajoy, mañana, tarde y noche, estos son años anteriores. Palabras que no gustaron al vicepresidente de Antena 3 Media, La Sexta y Antena 3, entre otras cadenas, Mauricio Carlotti, que por cierto ve El Cascabel, cosa que nos congratula, y a las que respondió con varios comentarios en Twitter. Cintia Díaz nos va a situar en la polémica. Ocurría anoche en El Cascabel. El director de ABC, Vieto Rubido, daba su opinión sobre la situación de los medios de comunicación, concretamente de las televisiones en España. Ningún país de Europa donde hay unas televisiones hayan ido al derribo, ya no del partido y del presidente del partido, del Estado. Una opinión que suscitó el interés del vicepresidente de A3 Media, Mauricio Carlotti, que decidió intervenir en El Cascabel vía redes sociales. Vieto, se dirige a ti en Twitter, Mauricio Carlotti. Un todavía director de un periódico de derecha repite esta noche en una televisión de derecha que Rajoy pierde por culpa de las televisiones. Pregunto por qué la audiencia y los electores no siguen los consejos de este ilustre periodista, director y tertuliano de derecha. Yo no voy a entrar a descalificarlo como hace él. Yo lo que sí le digo, por supuesto, que la libertad de expresión que a él le ampara y que ellos invocan sistemáticamente, incluidas dos cartas que recibí a raíz de una conferencia mía en el Ritz, donde también cuestioné esta cuestión, sin concretar ninguna cadena. Hablé de las televisiones en general y recibí dos cartas que guardo como oro en paño, porque algún día las podré publicar, también las respuestas. La misma libertad de expresión que les ampara a ustedes me ampara a mí, la misma. Y yo no entro a las descalificaciones personales ni nada. Usted, que dicho sea de paso, hay programas que van al acoso y derribo de las personas, que no es el caso. El diario ABC, que tiene 113 años, se caracteriza por defender valores. Y es lo que define al ABC, la defensa de los valores. ¿Qué defiende el ABC? Defiende la unidad de España, defiende la libertad de expresión, libertad de movimientos, libertad de pensamiento, economía libre de mercado, defiende evidentemente a la Iglesia Católica, defiende el idioma español, defiende el patrimonio español, el Estado de Derecho, la Constitución. ¿Le parece mal a usted eso, señor Carlotti? Eso es lo que defiende ABC. En cuanto en esa libertad de expresión, yo podré decir que evidentemente en ningún país de Europa ha habido televisiones que hayan programado programas por la mañana, por la tarde y por la noche contra el gobierno de turno. En ninguna, señor Carlotti. Y puede usted recorrer todos, incluidos los socios que tienen en Antena 3. Pero a mí me parece muy bien, es su libertad. Y la mía será poder decirlo, digo yo, vamos, porque claro, si usted entiende, señor Carlotti, que la libertad consiste en que solo ustedes pueden vilipendiar, injuriar, calumniar e insultar al resto de los periodistas, pues miren, pues no, se ha equivocado usted de país. La polémica está servida. Desde este programa invitamos al señor Mauricio Carlotti a sentarse en el plató del Cascabel y continuar con el debate. Naturalmente que sí, que es una invitación que hacemos real y efectiva y sincera. A mí me parecería interesantísimo escuchar al señor Carlotti aquí, delante de Vieto Rubido, a propósito de este debate que a mí, a su vez, me parece muy serio y muy interesante. Os pregunto a vosotros, ¿es verdad que ha habido programas que han machacado de forma permanente al gobierno
mañana, tarde y noche, sin admitir ninguna duda en cuanto a que haya podido hacer algo bien, por ejemplo. A mí, ha habido programas que han vilipendiado y a su vez machacado a personas, hasta, en fin, triturarlas prácticamente. Hay programas en las televisiones, yo no voy a citar ninguna, pero hay programas en la televisión donde sus presentadores, directores, tienen esa superioridad moral, profesional, ya no, en fin, ideológica, profesional, o sea, superioridad moral, profesional, periodística, para repartir carnet de periodistas independientes a los que ellos consideran que son amigos, afectos y porque, en fin, comulgan con sus ideas. Porque eso lo hacen y los demás somos todos bultos sospechosos. A mí es un tema, ¿los hay o no los hay? A mí me parece que es un tema muy preocupante en España porque a mí no me gusta matar al mensajero. Quiero decir, como periodista yo recabo la libertad de expresión sobre cualquier tema y siempre y cuando se aporten pruebas me parece todo muy bien. Pero creo que no le descubro nada a la audiencia, ni siquiera a una audiencia de izquierdas, si le digo que los casos de corrupción de la derecha, que ha hecho muy bien el medio de comunicación que sea en revelarlos, han sido repicados con mucho mayor énfasis que el tema, por ejemplo, de los ERES en Andalucía. La prueba es que Susana Díaz está en el poder. Yo, insisto, convencer a unas personas que llevan toda la vida desde Franco con el mismo partido en el poder de que la solución a la corrupción local es el mismo partido que ha hecho la corrupción local es una cosa asombrosa que no se explica sin Canal Sur. O sea, realmente esta televisión censuraba continuamente información del otro lado. Y yo sí encuentro un poco preocupante cierta posición de la izquierda que yo atribuyo al franquismo. O sea, el grave daño que hizo el franquismo fue, digamos, soslayar cualquier posición que no sea la socialista y comunista. Entonces, estas son ensalzadas como las perfectas y a partir de ahí ocurre un problema en la sociedad española, creo que sí, que hay dos varas de medir. Yo tenía un debate parecido con Carlotti. ¿Tú te acuerdas cuando salió lo del famoso declaración de la renta de Aguirre en la campaña? Se publicó, efectivamente. Mauricio Carlotti sacó un tuit diciendo: ¿es legítimo ser rico, ganar dinero honestamente y pagar impuestos? Y entonces yo me dio por contestarle y dije: es absolutamente legítimo. Los que habéis dado voz a quienes consideran lo contrario habéis sido vosotros. Y bueno, nos enzarzamos evidentemente en un intenso debate sobre el asunto, pero es un hecho real. Entonces me pidió que le dijera, que pues yo dije, hay televisiones que se dedican a dar, se han vuelto serviles con Podemos. Me dijo, da nombres. Y dije, claro que sí, 4, las mañanas de 4, y La Sexta, sobre todo un programa que se llama La Sexta Noche. Pero prácticamente toda la programación estaba entregada en cuerpo y alma. De hecho, hubo un tiempo en que se le llegó a llamar el portavoz de Podemos a la Sexta, porque es que lo ha sido. No sé si lo sigue siendo, pero lo ha sido desde luego durante mucho tiempo. O sea, dicho lo cual, déjame terminar, déjame terminar, Paco, estoy hablando yo y termino. Dicho lo cual, bien, pero termino. Dicho lo cual, aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana con sus televisiones. Claro, es decir, evidentemente, si yo no digo que no, pero estoy de acuerdo con Vieito, los demás tenemos derecho a decirlo, claro, porque tenemos la misma libertad que ellos para hacer lo que les dé la gana, tenemos los otros para decir lo que hacen o para denunciar lo que hacen. Mira, la misma. Yo he estado, es mi grupo, ¿no? Y me parece por eso un tema indignante. A lo mejor te parece un debate incómodo, pero a mí me parece muy interesante y tú puedes. Ya que queréis hablar, hablaremos claramente, ¿no? Cuando algún medio de comunicación en el año 2008 pedía la dimisión de Mariano Rajoy, ¿no? Yo defendía a Mariano Rajoy. Es decir, yo he estado. Sí, tú, pero tú no diriges un medio, ¿eh? Bueno, dicho con todo el respeto, ¿vale? Es decir, yo cogí, me posicioné y periódicos nacionales importantes y he estado viendo esas televisiones, ¿no? Entonces, claro, aquí me hace mucha gracia. Más caña que a ti, pero bueno, bien. Oye, mira, si no te importa, a mí me han dado mucha más caña que a mí. Perdón, vamos a respetar el turno, por favor, Federico, luego responde si quieres. Entonces, a mí me hace mucha gracia todo este debate, ¿no? Cuando lo que hay es debates económicos e intereses de grupo, ¿vale? Es decir, aquí lo que se está intentando es conformar un grupo de comunicación al lado del presidente del gobierno, de algunos que lo han estado excitando, diciéndole lo que no era, ¿no? En primer lugar, oye, aquí ha habido corrupción, ¿eh? Ha habido corrupción. A un delegado del gobierno de Valencia lo han detenido, ¿eh? Aquí la casa de un pobre ex vicepresidente del gobierno la ha asaltado
gente de este gobierno, autorizándolo este gobierno, ¿no? En un acto ilegal, ilegítimo, jurídicamente impresentable. Vamos a decir, aquí ha habido corrupción, ¿no? Entonces esa televisión que estáis ahí atacando, que está muy bien, es legítimo atacar a quien queráis, ¿no? Yo todos los sábados he ido, soy el único que he ido todos los sábados, ¿no? He dicho lo que me ha dado la gana, me he metido con los de Podemos, he defendido lo que he querido, nunca me han impedido decirlo. He ido a la Sexta Noche, he ido al Rojo Vivo y he dicho lo que me ha dado la gana absolutamente, ¿eh? Es decir, que quede claro. Luego yo no entiendo cómo mi amigo Vieito se mete en este charco, ¿no? Es un charco que me sorprende cuando, insisto, hay intereses legítimos empresariales, ¿vale? Ahora hay unos canales de televisión que van a salir a concurso y cada grupo se presenta para tenerlos, lo cual, insisto, es legítimo. Lo que no me parece tan legítimo es aquellos que están, insisto, al presidente, todo el mundo habla con el presidente y como me dice él siempre, todo el mundo deja de hablar. Entonces ahí ha habido gente como su director de gabinete, Jorge Moraga y otras personas que se han dedicado a ello, ¿no? Y aquí ahora hay mucha gente que es, ¿y qué hay de lo mío? ¿Te suena cuando estábamos hace unos años, éramos tú y yo más jóvenes, en la época de UCD, o en la época del PSOE, o en la época de Aznar? Yo puedo hablar de la gente que en la época de Aznar, que yo era el director de gabinete de Rajoy, venía gente diciendo, oye, quiero ir a una tertulia, quiero no sé qué, quiero un asesoramiento, quiero, oye, eso yo lo he vivido, no me lo han contado, ¿eh? Yo era el director de gabinete de Rajoy, ¿eh? Es decir, nadie en estos años ha estado más cerca que yo, ni los trepas que hay ahora. Yo he estado en el despacho de al lado, ¿eh? De al lado. Cuando no había marianistas, ¿sabes? No había marianistas. Ahora todos eran marianistas, pero no había nadie más cerca. ¿Sabes, Antonio, lo que es el despacho de al lado? Pues el despacho de al lado. Entonces, claro, yo estoy cansado en esta historia, cuando yo me he partido la cara y está internet de dibujos míos, caricaturas, twitters, etcétera, ¿no? Ahí está una página que se llama Odio a Paco Maruenda, ¿no? Entonces, a mí que me ha de contar. Te pregunto. Yo le he dicho al presidente, el problema no son las televisiones, ¿sabes? Oye, voy a acabar una cosa. Durante 3 años, a la roja... No, te voy a contar. Durante 3 años, si me está viendo el presidente o Carmen Martínez Caso, a ver si tienen narices de desmentírmelo, no quería ir nadie del PP. No iban a defender, ¿vale? Iban los del PSOE y los de Podemos. Oye, pues que hubieran tenido cataplines, con perdón de la expresión, y hubieran ido a defender. Yo te pregunto, sin mencionar ninguna televisión en concreto, Paco, te pregunto, recuerdo las palabras de Vito, las que decía ya, ¿no? ¿Hay en España o ha habido programas de televisión que se han distinguido por acosar y derribar a las personas, tratarlas con escarnio, o sea, mofarse de ellas de una forma... ¿Han presentado alguna demanda? Oye, bueno, la mofia y escarnio, yo he sido profesor de esa materia. ¿Los hay o no los hay? Pues si no los hay, entonces no hay debate posible. ¿Hay algún país de Europa, se preguntaba Víctor, por eso os pregunto, ¿hay algún país de Europa, además de España, donde haya programas de mañana, tarde, noche, de expresión o no? Que se dediquen a machacar al gobierno de turno? Vale, no, yo pregunto. Yo no estoy diciendo nada. No nos obcequemos, por favor. Esto es un debate. Oye, ¿creemos en la libertad de expresión o no? Claro, por supuesto, y por eso tú dices lo que crees que debes decir. Y soy un grupo de comunicación que tiene una línea. Oye, un comentario muy breve. Cuando yo he estado en ABC muchos más años que Vieito, por cierto, desde el 83. Y entonces, cuando nosotros en ABC nos acusaban de querer derribar a Felipe González, o no te has enterado de eso, Antonio, ¿te acuerdas? Sí. Yo estaba ahí, ¿vale? Y nos decían que queríamos derribar a Felipe González. A ver, vamos a ver, venga, por favor, lo esencial. Venga. Yo no voy a defender al director de ABC por ser director de ABC, entre otras cosas, porque cualquiera que me conoce sabe que si yo soy muy capaz de discutir y llevarle la contraria al señor Vieito Rubido o a cualquiera que se me ponga decir lo que por quiera. delante. Eso lo sabes tú igual que yo. Sí, claro. Ahora bien, lo que yo digo en este caso es que lo que planteaba Vieito Rubido es lo siguiente. Una cosa es la crítica a la gestión de un determinado gobierno o a la mano larga de un determinado gobierno vinculado a casos de corrupción, que eso lo tenemos que hacer todos, todos, los periódicos de derecha, los de centro y los de izquierda, con independencia del gobierno que sea. Y otra cosa bien distinta, que es lo que yo creo que se refería a Vieito Rubido, es la crítica por cuestión de índole ideológico, es decir, por el puro dogmatismo. Es decir, estos señores son un gobierno de derechas y por el mero hecho de ser un gobierno de derechas, yo como soy una televisión ideológicamente de izquierdas, pum, pam, pum. A mí eso me parece legítimo desde el punto de vista empresarial. Cada uno ordena los muebles de su casa como le da la gana. Claro, pero desde el punto de vista profesional, periodístico, tú como yo estamos de acuerdo que eso no es un ejemplo de rigor periodístico. Eso no es verdad. Y te digo una cosa, Paco, desde el aprecio que te tengo. Te digo desde una cosa, desde el aprecio que te tengo. Si no fuera porque La Sexta forma parte de un grupo en el que tú estás inmerso,
Dirías otra cosa. Dirías exactamente lo contrario. Oye, yo te lo estoy diciendo os sin pediría actitud que ninguna. no me hagáis de portavoz. En primer lugar, yo dirijo un periódico de derechas. Sí, que dentro se de un declara grupo que de tiene derechas. una parte de derecha y otra parte de izquierda, que me parece muy bien. Pero vamos a ver. Y yo defiendo, y nunca he tenido ni un solo programa, yo estoy en los consejos, defendiendo ese periódico. En La Sexta, yo he defendido lo que me ha dado la gana. Y te animo, oye, pero y te animo, y te animo a que tú veas. Si es que lo sé porque te veo. ¿Qué me estás contando? Pero que te veo. El mismo grupo que tú estás tenía Telecinco, el 25%, y Telecinco era una televisión de izquierdas, y lo ha sido siempre. Y a mí jamás se me ha ocurrido criticar a ABC, periódico que quiero mucho, porque tuviera una posición. Es más, el presidente de Telecinco era una persona de ABC, o no era una persona de ABC. Pues, ¿qué me estáis contando? Entonces, claro, la gente es tonta y conecta. Entonces, yo he podido defender lo que me ha dado la gana en La Sexta. Y ya está, si no, no estaría. Cristina, por favor. María Antonia. ¿Y por qué no iban los del PP a La Sexta? Bueno, eso pregunta. Ese es otro debate. Y la culpa la tienen los del PP. No, oye, y en la mesa siempre hay 4 de derechas y 4 de izquierdas. ¿O no os acordáis? O Eduardo Indias es de izquierdas, ¿no? Martín Bomón es de izquierdas. La verdad es que me parece un ataque a la libertad de información y a la libertad de expresión las palabras ayer del director de la ABC contra los medios no fastidie, la libertad de expresión es la libertad de poder decir lo que te da la gana. Pero me puedes dejar que hable, empiezo. Digo que a mí me parece un ataque a la libertad de información y a la libertad de expresión las palabras del director del ABC ayer contra los medios de comunicación por apoyar las manifestaciones que había dicho el presidente del gobierno de que ellos pierden porque los medios de comunicación les atacan. Cuando llegue noviembre y pierdan van a decir que son las redes sociales. No, yo estoy de acuerdo. Matizamos eso, no, él se refiere a que hay unas palabras, declaraciones de Rajoy que dice, es verdad que la corrupción está ahí, no vamos a negar porque eso sería y que la culpa la tienen los medios de comunicación, nos han hecho mucho daño. Algunas televisiones que se han dedicado a machacar constantemente. Nos han dicho mucho del aborto, ¿no te acuerdas del aborto? Espera que voy a acabar. Por tanto, a mí las palabras de Paco Maruenda me parecen que han sido muy correctas, muy coherentes, no porque pertenezca a un grupo, sino porque es su forma habitual de defender la libertad de información y la libertad de expresión. Además, pertenece a un grupo, oye, donde hay muchas televisiones, hay radios y dan oxígeno a muchos ciudadanos. Sí, a muchos ciudadanos que tienen una línea editorial determinada, que es plural, que tiene además una estrategia comercial y una estrategia mediática. Y eso, como digo, yo creo que este no es un tema de libertad de expresión. No, pero me podéis dejar que acabe. Me podéis dejar que acabe. Bueno, pero es que quiero hablar. Es que no he acabado. Voy a terminar sin... Bueno, pero es que no he acabado de hablar. Quiero decir 2 cosas más. Y en este país hay más televisiones y radios que defienden al gobierno que televisiones y radios que lo ataquen al gobierno. Eso no es así. Pero esa no es la cuestión. Y hay más televisiones menos plurales que esas televisiones que se cuestionan. Así que, como digo, nos dan mucho oxígeno. La culpa no la tienen los medios de comunicación, porque, como digo, en noviembre cuando pierdan la van a tener las redes sociales. Yo es que no estoy responsabilizando a ningún medio de comunicación de lo que le ha pasado al gobierno. He hablado del director de la ABC. Que sí que me parece que merece una reflexión. Es decir, ¿a ti te parece que las declaraciones, las palabras del director de ABC suponen un atentado contra la libertad de expresión? Porque los medios de comunicación... En absoluto, mira, si el señor Bieito Rubido o el señor Jaime González o el señor Paco Maruenda tienen la libertad en el ámbito de su expresión de decir lo que les da la gana. Faltaría más. Si hay corrupción, lo ha dicho Paco Maruenda, la tienen que sacar porque los ciudadanos tienen que estar informados. No la vamos a esconder, la tienen que sacar, ¿no? ¿Y qué pasa, que el señor Bieito Rubido ha negado la existencia de la corrupción? Oye, no, Jaime, pero yo no la tienen que sacar. Y si la corrupción es un problema y se pierden elecciones por la corrupción, hay que sacarla. Ese es el problema del gobierno. A ver, Chencho, por favor. Yo quería comentar algo de lo que ha dicho Paco. No estamos cuestionando si una cadena o 2 cadenas de televisión o 3 cadenas de televisión a las que veladamente hacía alusión Bieito Rubido tienen derecho a tomar esta postura u otra. Pues claro que tienen derecho, pero vaya, Sandez, tampoco estamos cuestionando de si tú has ido allí y has dicho lo que te ha dado la real gana. Yo también he ido y he dicho que me va a dar la real gana. Ahora, eso no tiene nada que ver con que alguna cadena de televisión que sistemáticamente fustiga al gobierno en cosas en que a veces lleva razón, pero lo magnifica y camufla o silencia o trata muy brevemente cosas que favorecen al gobierno.
Y esto es un hecho. Y no solo eso. Esto es un hecho. No solo eso, y por último, esto es un hecho. Yo ya diría una cosa más. Y por otra parte, termino. Por otra parte, no entiendo cómo Carlotti habla en tono peyorativo de un periodista de derechas y de un periódico o una emisora de derechas. La derecha está legítima con la izquierda. No se puede ponerse paternalista el señor Carlotti. Ese periodista de derechas que está en una televisión de derechas. ¿Qué pasa si la vez es de derechas? Le da la gana ser de derechas. Todo que ese argumento de Carlotti te lo podría haber dirigido a ti, porque tú, a mucha honra, eres un periodista de derechas y estás ahora en una tertulia de derechas. Pero bueno, yo digo una cosa. A ver, ¿ha terminado, Chencho? Sí, coincido, es verdad lo que dice el embajador, pero no puedo coincidir contigo, Jaime, porque la afirmación, existe un país, o sea, no existe ningún país de Europa donde se haga esto. Es que eso no, entraña, eso no yo sí, lo voy a valorar ahora. Entonces, vale, pues lo digo yo. La afirmación, esto no ocurre en ningún país de Europa, entraña escándalo. Esto es, insinuación de que lo que pasa en España es errado. Y eso es un ataque contra la libertad de expresión. ¿Por qué me pongo tan puritana? Porque es que es el fundamento de la democracia. Por escandaloso que resulte. Yo defiendo aquí la existencia de Wyoming, la existencia de La Sexta, la existencia de La Cuarta. Su absoluto derecho. Es más, lo único que podría decir es que a la secular superioridad soberbia de la izquierda en España tras el franquismo, que existe, porque yo oigo cosas alucinantes. Por ejemplo, hay gente de izquierda que dice la cultura es de izquierdas. Es que me troncho, pero lo dicen. Gente inteligente. O sea que desde Franco han quedado un poco obnubilados. Entonces, por un lado sí entra en una superioridad moral y por otro, la derecha se caracteriza por hacer una gestión pésima de los medios de comunicación. Y esto sí que lo tengo que decir aquí. Porque mire usted, el PP no abandona a la gente, si le ha sacado de la miseria. Lo que le ha hecho es generar una distancia enorme entre el gobierno y la gente, de tal manera que la gente siente que cuando le desahucian o tiene un problema económico, a Rajoy le da igual. Y esto es un problema también de comunicación, también. Y los periodistas, y en esto sí que puede coincidir conmigo Paco Marguenda, muchas veces tenemos más problemas con los gobiernos de derechas que con los de izquierdas. Yo llamo a los gabinetes, perdóname, y me cuesta más que se me pongan los ministros de derechas que los de izquierdas. ¿Por qué? Porque los gabinetes de comunicación de la izquierda funcionan mejor. Y ya es hora de decirlo en público, porque es que el gobierno va a perder las elecciones. Añadir una cosa a lo que apuntaba el embajador. Federico, por favor. Y es que hay una cosa, es decir, y por supuesto suscribiendo todo lo que acaba de decir Cristina, es decir, es que aquí nadie ha puesto en duda la legitimidad y el derecho ni nada de todo eso. Ahora, es un hecho. Esto no es un tema de libertad de expresión, evidencia. Aquí nadie está cuestionando eso. Es un hecho que nunca en España, en España, desde dos televisiones se había prestado la atención brutal, desorbitada, como quieras calificarla, que se ha prestado a un partido político sin representación parlamentaria, como la que se ha prestado desde esas dos televisiones a Podemos. Pues muy bien. Nunca. Bueno, pero lo digo, Tiene derecho y eso ha contribuido, porque además ellos lo han sabido utilizar muy bien, ha contribuido a magnificarlos y a que lleguen a donde han llegado. Al final de Zapatero, nuestras aguerridas tertulias, por ejemplo, yo he hablado de Televisión, que ya toca en la Sexta, en la 4, y desde luego en la 13 y en Intereconomía. Y me he despachado contra Zapatero en ancha y en banda. Y estoy segura de que en algo he contribuido a su tertulias no eran partido político, partido político lo han sido hace muy poco, eran politólogos y sociólogos que van a las tertulias en democracia. Yo lo he vivido. Mira, yo lo he vivido el ascenso de Podemos y lo he vivido directamente como... Tú lo has criticado además a veces también. Vi el primer día cuando llegó Pablo Iglesias, que era un profesor de universidad, que funcionó muy bien en Antena y a partir de ahí se abrió camino y bueno, estaba claro de dónde era, ¿no? Pero claro, yo ahora cada vez veo peor al PP, es decir, me empieza a preocupar, porque claro, si el problema de este país, del Partido Popular, un partido con mayoría absoluta, con 10 millones y medio de votos, y Rajoy, que lo cual es una persona que yo quiero mucho y es público, que es así, somos amigos, y su entorno, que vamos, no puede ser ya más catastrófico por lo que estoy viendo, que llega a la conclusión que es el problema de las televisiones y no ve, ¿sabes? Que te mías el dedo y no la luna. Fantástico. Los periodistas tampoco somos el problema, ¿no? No, yo creo que no. El problema es la gestión. Lo digo porque como el otro día en la COPE por la mañana te escuché decir que los periodistas éramos los responsables porque decía nos caía muy simpático Albert Rivera, pues a lo mejor es que somos los responsables de eso. Yo la pregunta me lo pones muy fácil, mira, me viene muy bien. Entonces, a los periodistas de centro derecha
derecha que tanta antipatía tienen a Rajoy y que durante tanto tiempo han estado machacando, porque es que a Rajoy no lo ha machacado solamente la izquierda, lo ha machacado la derecha, y muchos medios de comunicación sacando al gran Albert Rivera, sacándolo muy bien. Y criticando sus políticas fiscales y todo. Entonces, el problema, de verdad tú crees que el problema de Rajoy es los medios de comunicación? ¿Crees que ese es, no que no se haya comunicado bien? Entonces, hombre, yo creo que el problema de Rajoy es ley del aborto, ¿vale? Ley del aborto, ¿vale? Ley del aborto, que no se ha hecho nada. Ya una parte del electorado del PP se ha cabreado. Claro. Oye, en esta misma mesa yo he oído machacar a este gobierno por tertulianos de derechas con el tema de ETA, donde se decía que Rajoy estaba vendido a ETA, vamos, y que seguía la hoja de ruta de... O no lo hemos oído aquí. O eso no hace daño al votante de derecha. No hace daño. Y el aborto. Vale. Oye, el votante, déjame agarrar muy breve, oye, ya que es decir, la gente que ve La Sexta... la gente que ve La Sexta tiene un perfil de centro-izquierda, lo sabéis, ¿no? Es decir, no son votantes del PP, habrá alguno, pero los que ven son los convencidos, que me dicen, ay, muy bien, Paco, oye, tú nos defiendes, qué alegría y tal, ¿no? Pero estos son de izquierdas. Lo que le hace daño a Rajoy es que determinados tertulianos, amigos de todos nosotros, que están en su derecho, le machaquen con el tema del aborto, que digan que este presidente es un incompetente, que ojalá venga Aznar, que lo de ETA, Rajoy se ha vendido a la hoja de ruta de Zapatero, o es que nos olvidamos, y luego la crisis económica. Hombre, pero al final, la culpa es la televisión. Oye, de verdad, es exasperante. Tienen derecho. O sea, hombre, claro. Cuando empezó el problema de los desahucios en Telecinco, a mí me llamaba la atención que todos los días abrían el programa Ana Rosa con el tema de los desahucios, porque era llamativo. Pero yo no podía sino decir que la Conferencia Episcopal Española había puesto el dedo en la llaga al decir que no se podía dejar a tantas familias en la calle porque destruía el tejido social. Claro. Entonces, claro, el problema es decir, pero vamos a ver, ¿no lo está usted viendo en la calle? ¿No está usted viendo que todas las televisiones repiten eso? Es culpa de la ¿Por qué piensa usted que no le va a afectar? Y de Carlota. Que usted, señor Rajoy, va a estar al margen de la realidad. Me parece que estamos entrando en un debate circular. Claro, yo creo que La Sexta es una televisión con mucha capacidad de fuego, pero no con tanta capacidad de fuego para haber conseguido que el Partido Popular pierda 2,5 millones de votos. Claro. Eso es evidente. Pero eso es evidente. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es analizar dentro de sí, mirarse al espejo Todavía y ver no lo ha qué le ha pasado. Ahora, dicho eso, y dándote en eso la razón, hombre, yo simplemente te digo una cosa. Yo le confiero toda la capacidad para que haga uso de su libertad de expresión el señor Wyoming, si él al mismo tiempo me permite a mí decirle al señor Wyoming lo que me da la real gana. Perdona, de esta mesa al que machaca a Wyoming todos los días es a mí. No sé si lo sabes. Eso es equidad. Pero de la moralidad de las mesas de la Sexta. Un tema importante, Jaime, perdona. De esta mesa al que más machaca el señor Wyoming, que es de mi grupo, se llama Paco Maruenda, al que llama Maruender y se burla y tal. Y yo lo tomo con toda tranquilidad. Y ahí donde tú estás sentado, yo he machacado al gran Wyoming. ¿Te acuerdas cuando lo llamaba bustoparlante? Sí, etcétera. Por tanto, oye, en cualquier caso, zanjamos este asunto. Me parece interesante sacarlo a debate, recuperarlo en ese sentido. Hemos escuchado opiniones a favor y en contra, diversas, discrepantes, que es de lo que se trata. Y yo reitero la invitación, puesto que Mauricio Garlotti puso mucho interés en este tema ayer a través de sus comentarios en Twitter. Yo le reitero la invitación para que, oye, venga, porque Víctor Rubido ha dicho que sí, que estaría encantado de debatir con él. Un debate cara a cara los dos sobre el papel de las televisiones en España, a propósito de la gestión del gobierno. Pero hablando de la verdad, hablando y diciendo que cada grupo pide televisores. Que hay intereses detrás y que es muy goloso que el gobierno te cree un grupo para ti solo. Es muy goloso. Ya lo hizo Zapatero. Que no descalifique a Vieito llamándolo ese periodista de derechas. Eso está mal. Esa emisora de derechas. Horrible. Por ser de derechas y trabajar en el ABC no se tiene un plus de inferioridad moral por estar trabajando en una empresa. Es un gran orgullo trabajar en ABC. Yo trabajé muchos años, como tú sabes, y que quede claro. Y Vieito, oye, está en su derecho de defender lo que quiera. Si es derecho, faltaría más, hombre. Pero que no se irrite y que la contestación no sea tú trabajas en el ABC, que es un medio de derechas. Pero que Rajoy... ¿Y qué? Pero oye, al final lo que dijo el presidente en funciones de Castilla y León,
hay que mirarse al espejo, ¿eh? Es decir, ojalá la culpa fuera de las televisiones solo, ¿eh? Ojalá, ¿eh? 2,5 millones de votos no se pierden por las... Y de derechas, ¿eh? Eso sería reducir al absurdo. Oye, porque todos conocemos gente de derechas en Madrid que te dice, yo me quedo en casa, no voy a votar. Entonces, oye, resuelve el problema, haz política y no tengas un gobierno tecnocrático, luego, Paco, que lo llevamos diciendo desde el año 2012. Lo que no podemos en ningún caso es dar viento a esas palabras de Pablo Iglesias en la que decía que había determinadas televisiones que no servían al interés público y que habría que ver cuando él llegue al poder. Ese es el razonamiento de quien dice que en España pasan cosas que no pasan en ningún lado. Ojito. Ojito. Bueno, señores, voy a recordarles a ustedes que el imparable reloj del tiempo, todos podemos notar aquí con el paso de los años la apariencia de nuestra piel ya no es. Ya que me tiene... Pues ahí creo que te elogia. Creo que es un elogio, cuidado, que el elogio debilita. Paco. Bueno, lo que pasa es que no estoy segura si es el tuit de Wyoming, porque es que hay muchas leyendas. Sí, puede ser una... Se llama The Big Wyoming, dice parodia con respeto y admiración hacia el presentador del Internet. Jaime, al hilo de lo que... Volvemos al repaso de la prensa. Al hilo de lo que comentabas, la portada 2 de ABC precisamente destaca cascada de reuniones bilaterales a escondidas entre los líderes nacionales. Un auténtico vacile. Rajoy recibe ayer en Moncloa a Sánchez y este se reunió después con Iglesias. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos fijan líneas para que los líderes locales y regionales lleguen a acuerdos. Pero claro, aquí no nos hemos enterado de qué líneas han fijado y si van a dejar libertad de verdad para... No nos hemos enterado de nada. Oiga, negociar siempre pensando en el interés de los ciudadanos. ¿Qué es de lo que se trata? Y de los que han votado a esas personas. Pues yo te digo que deberían tener en cuenta ahí eso, sí oiga. que tengo que ¿O no? ¿Para qué vamos entonces? Leñes. Todo el mundo está pactando y pensando en las elecciones de noviembre. O sea, todo el mundo... Pero todos nosotros cogiéndosela con papel de fumar. Perdonen ustedes la expresión, pero creo que es muy gráfica en estos momentos. ¿Qué somos, los actores secundarios de la película o meros convidados de piedra? Porque si se reúnen a escondidas de forma secreta y no nos enteramos de lo que están hablando, la próxima vez vamos a votar rica. Hay comunidades autónomas que han colgado las reuniones con partidos como Podemos, las han colgado en YouTube, la reunión literal, la que se ha celebrado, y otras se estaba viendo en streaming, en varios sitios. Aquí las han hecho hasta en una plaza. Bueno, no, pero por ejemplo en Extremadura está colgada en YouTube y en otra comunidad autónoma se podía seguir en streaming. Es decir, estaban grabadas y las negociaciones, las conversaciones, más que las negociaciones, se han hecho en directo. Vamos a aprovechar para... Lo de hoy y lo de ayer no es muy normal desde el punto de vista de la transparencia. No, por supuesto. Oye, vamos a aprovechar para enviarle de aquí una felicitación sincera, afectiva y muy intensa a nuestro querido amigo y compañero Carlos Herrera, premio Mariano de Cavia. Los grandes premios. Y también a los demás que han sido premiados con el Luca de Tena y el Bingote, en este caso Miguel Enrique Otero y Javier Barcaiztegui Barca. Así que muchas felicidades a todos ellos. Premios prestigiosos. Fallados los galardones más prestigiosos del periodismo español y en este caso a Carlos le ha correspondido, le han otorgado el premio Mariano de Cavia. Efectivamente uno de los grandes premios del periodismo en España. Y uno de los grandes. Wyoming no tiene Twitter, ¿eh? Un amigo me mandó un mensaje. Te dice que no tiene Twitter, ¿no? Pues es alguien que le está usurpando la personalidad. Por eso algunos no tenemos Twitter tampoco, porque te usurpan la personalidad y eso es lo más grave, que pongan en tu boca cosas que jamás hubieras pensado ni en sueños ni en las peores pesadillas. El intermedio es el que más se aproxima